Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 27 de marzo de 2020. Calendario económico, pues ayer tuvimos la colocación de tesoros a 7 años. Continuamos viendo ese proceso de normalización en las tasas de colocación. Tasa de corte a 7 años en Estados Unidos del 0,68%. Continuamos viendo que este índice MOVE se ha venido estabilizando en niveles de las 88 puntos para lo que fue el día de ayer, muy parecido al día miércoles. En indicadores para el día de hoy tenemos, digamos, un poco más liviano la jornada, balanza comercial en México, superavitaria, casi 3 billones de dólares, por lo menos una buena noticia para la economía de Andrés Manuel López Obrador, que el día de ayer recibió el nuevo pronóstico de contracción económico por parte de JP Morgan, que augura una contracción del 7%. JP Morgan para Colombia estaba un poco dubitativo. Hace una semana hablaba también de contracción para la economía colombiana. El último registro que vimos se hablaba de estancamiento en niveles del 0%. Por supuesto, este choque petrolero nos va a afectar de manera importante. Por eso es relevante lo que tenemos hoy en Colombia, la reunión del Banco Central. Analistas en consenso creen recorte de 50 básicos. Nosotros en GSC esperamos una medida más radical, al menos unos 100 básicos, teniendo en cuenta que este choque petrolero puede ser, digamos, o sería sin duda de mayor calado que el que tuvimos durante el periodo 2015-2016. Por otro lado, tenemos en los Estados Unidos la publicación de indicadores de confianza de la Universidad de Michigan. Este indicador es la medición definitiva para el mes de marzo. Como estamos viendo, hay un retroceso importante durante la lectura preliminar. Vamos a llegar a niveles de 90, que sería cerca de los mínimos de los últimos 3 años, pero en perspectiva, eh, digamos que todavía hay suficiente espacio de retroceso y probablemente lo tengamos teniendo en cuenta esos indicadores de solicitudes de subsidios al desempleo del día de ayer, 3 millones de solicitudes con el potencial de que se incremente aún más. También tendremos el tema de perforaciones petroleras, dato que realmente no es muy relevante en este momento, teniendo en cuenta lo que estábamos esperando, sin duda, de, digamos, una exfoliación de este mercado o, digamos, una reducción muy importante de la cantidad de participantes, sobre todo aquellos que tienen un costo alto en temas de producción y de transporte. Por otro lado, tenemos los mercados accionarios hoy en retroceso. Ayer cumplieron para el caso colombiano 2 jornadas muy buenas de recuperación, para Estados Unidos 3 jornadas. Hoy tenemos retrocesos cercanos al 3% aproximadamente. Estamos a la espera del día de hoy ya de la confirmación por parte de la Cámara de Representantes de este plan fiscal. Nadie está dando por hecho que se vaya a caer. Todos consideran que va a dar un paso adelante y que el presidente de Estados Unidos lo va a firmar rápidamente. De hecho, no va a haber votación presencial en la Cámara de Representantes, sino en apariencia será unas votaciones o telefónicas o virtuales. Entonces, como mencionamos hoy, los mercados se están abriendo con un retroceso luego de 2 o 3 jornadas de muy buena recuperación. Esta caída del 2 o 3% en situaciones normales serían para alarmarse, bajo lo que ha venido ocurriendo durante las últimas semanas. Parece que no es, digamos, de alto impacto en este momento. Los contagios del coronavirus en el mundo ya superaron los 500.000, están más cerca de los 530.000, más de 24.000 muertes y ya totalizan 123.000 recuperados. El primer ministro británico ha dado positivo en la prueba del COVID-19. Algunas regiones en Estados Unidos ya están consultando a comités éticos las directrices para elegir a qué pacientes van a darle asistencia de respiración mecánica y a qué pacientes no. Esto simplemente nos demuestra que está siendo superado o rebasado el sistema de salud de los Estados Unidos. Con respecto a este país, los contagios ya también están superando de manera oficial a los contagios anunciados por o revelados por las autoridades en China. En Estados Unidos son cerca de 86.000 personas que han sido contagiadas, en China son cerca de 82.000, en Italia ya tenemos cerca de 81.000. En España son 64.000, Alemania 47.000. La diferencia entre Alemania y el resto de países es la cantidad de muertes, mientras que en Estados Unidos llevamos más de 1.000, en China cerca de unas 3.000, algo por encima de ese nivel. En Italia tenemos 8.000 muertes, es decir, la tercera parte de las muertes en el mundo están concentradas en Italia, por supuesto, en personas de edades altas. Y en España también la jornada de ayer fue muy negativa en términos de muerte, ya se acerca a las 5.000, mientras que en Alemania tenemos 281, como mencionábamos el día de ayer. Veamos en esa presentación de The Economist sobre el impacto del coronavirus en Europa. Alemania todavía tiene suficiente
espacio en temas de camas para hacer atenciones especiales o de UCIs. Así que esto es un diferencial que se ha tenido hasta el momento, pero no es garantía de que no pueda ser superado en algún momento. Mientras que en los Estados Unidos varias compañías del sector textil están redireccionando su producción pues para ayudar a todo el personal médico a tener equipamiento para hacer frente a esta transmisión o a este virus. El presidente de los Estados Unidos anunció que había sostenido una conversación con su homólogo chino y que habían acordado colaboración teniendo en cuenta el gran conocimiento adquirido por China en los últimos meses con respecto a este coronavirus. Y hay un tema en Estados Unidos que preocupa y es el éxodo desde Nueva York hacia otras partes del país. Esto ya ocurrió en la historia con anteriores pandemias. Las personas creen que saliéndose de las ciudades hacia el tema rural están más protegidas y lo que hacen es simplemente esparcir el virus por todas partes. Y con respecto al comunicado del G20, ayer pues fue en la línea indicada, anunciando que van a hacer estímulos fiscales, entre comillas, conjuntos por 5 trillones de dólares y que están dispuestos a hacer todo lo necesario para superar esta pandemia. Ahora nos queda algunas pronunciamientos estratégicos, como es el tema de compartir experiencias, esto que mencionaba el presidente de los Estados con China, el desarrollo de temas de equipos médicos para ser exportados a todos los países que los estén demandando, etcétera, etcétera, que es donde nosotros creemos que es la parte ahora sensible, donde necesitamos escuchar este tipo de acuerdos. Hay temas de equipos médicos, tratamientos, vacunas, personal médico que deberían ser de libre movilidad en el mundo para atacar la pandemia donde está siendo, digamos, más fuerte, que todavía, obviamente por condiciones o por consideraciones de seguridad nacional, pues los países no se han aventurado a realizar este tipo de colaboración. Mientras tanto, en el tema de monedas, estamos viendo hoy en el dólar frente a las monedas reserva, digamos, un comportamiento mixto frente a la corona noruega se está fortaleciendo, pero frente al yen japonés se está debilitando. Entonces, por lo menos aquí hay algo de estabilidad en el día de hoy. Se ha frenado el debilitamiento del dólar en este mercado, así como también en otros mercados de América Latina a través de este índice LASI que provee Bloomberg. Estamos viendo que hay un estancamiento en la recuperación del valor de las monedas de América Latina. Ayer tuvimos una muy buena jornada en términos generales, hoy hay algo de reversión. De acuerdo a información de Bloomberg, los bancos centrales en el mundo han recibido más de 300 billones de dólares a través de las operaciones swap a 90 días. Esto de alguna manera ha reducido la estrechez mundial de liquidez del dólar y de alguna manera también hemos visto como las primas que tenía el dólar en los contratos forward se han venido moderando. Esto es una demostración más de que esas decisiones implementadas de manera oportuna por parte de los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, de alguna manera están garantizando el funcionamiento de los mercados. Mientras tanto, en el mercado petrolero estamos viendo hoy un nuevo descenso del valor del WTI, está en los 22,5 y del Brent 25,9. Bueno, estaban en 22,5 hace algunos minutos, ya está en 21,80 y el Brent en 25,40. Nos vemos las declaraciones del ministro ruso que parecen ser, digamos, razonables. Él decía que no tenía ningún sentido acordar un recorte adicional de la OPEP, incluyéndolos a ellos cercanos a 1 millón de barriles, teniendo en cuenta que, como ya lo hemos revelado durante esta semana, debido al COVID, habría un descenso de la demanda entre unos 14 y unos 20 millones de barriles, es decir, ellos decían que esto era una gota de agua en el océano y que no iba a frenar el desplome de los precios del petróleo. Sin embargo, sugirió que otros países podrían ingresar a la OPEP o más bien a colaborar con la OPEP y queda la pregunta de si los Estados Unidos podrían estar contemplando esta posibilidad, teniendo en cuenta que en pasados días habían mencionado su interés de mediar entre Rusia y Arabia Saudita. Y otro tema que nos está llamando la atención son los costos de producción de crudo de algunos países. Vimos una noticia hoy en Bloomberg de Canadá, donde sus crudos pesados o el transporte de sus crudos pesados son incluso más alto que el precio actual de mercado del petróleo. Así que esto puede ser preocupante, es sin duda un choque muy importante en contra de la economía canadiense. Obviamente ellos están muchísimo más diversificados que otros países de América Latina. Y explica por qué hoy el Banco Central de Canadá decidió recortar su tasa de referencia al mínimo histórico del 0,25%.
Con respecto al mercado de renta fija, y vemos con satisfacción nosotros la dinámica o el proceso que hemos visto ya de descenso en las tasas de largo plazo de los principales títulos de referencia en el mundo. Los tesoros a 10 años están en niveles del 0,74, ayer estamos al 0,84, se viene reduciendo la volatilidad. Esto ha sido fantástico desde el punto de vista del funcionamiento y también nos reduce un poco la aversión al riesgo de corto plazo. Estamos en temas de tasas de interés en mínimos de las últimas 2 semanas o en tasas de descuento, sobre todo en títulos de largo plazo. Sin embargo, hay algunos focos todavía que quedan por solucionar. El mercado de papeles comerciales todavía no se ha ajustado a esas nuevas condiciones de liquidez, es decir, sus tasas de descuento no han descendido suficiente. La tasa LIBOR el día de ayer estaba en máximos de los últimos cerca de 2 semanas, es decir, más o menos desde el 17 de marzo. Así que aquí hay que continuar con las tareas que está implementando la Reserva Federal. El portafolio de la entidad ya aumentó a un nuevo máximo histórico de 5 trillones de dólares, demostrando el interés y también ratificando lo que mencionaba ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que ellos no se van a quedar sin municiones en términos de política monetaria. Con respecto al tema de calificación, Fitch Ratings mantuvo la calificación de los Estados Unidos en AAA con perspectiva estable, pero dijo que había aumentado la probabilidad de que le redujeran la calificación, algo que parece un poco contradictorio teniendo en cuenta lo anunciado por esta firma, demostrando que no es tan importante el tema del abultamiento de la deuda, pero sí la posibilidad de que su moneda pueda ser utilizada como reserva por parte de otros países. Y en América Latina, Standard & Poor's redujo la calificación de México en un escalón de BBB más a BBB, pero le asignó perspectiva negativa. Este nivel de BBB, la misma calificación que ya le había asignado previamente Fitch. Y por otro lado, Moody's le tiene a México una calificación de A-, lo cual hace que sea muy probable que Moody's se pronuncie próximamente. Standard & Poor's también se pronunció sobre Colombia y nos pasó de perspectiva estable a negativa. Standard & Poor's es de las firmas calificadoras que tiene a Colombia en el escalón más bajo. Para hacerlo, digamos, una descripción muy rápida, el mínimo nivel de grado de inversión es el BBB-, Standard & Poor's nos tiene ahí, mientras que Fitch y Moody's nos tiene en el siguiente escalón de BBB. Así que aquí es interesante ver que Standard & Poor's ya nos asignó no solamente el BBB-, sino la perspectiva negativa. Es posible que para el caso de Standard & Poor's Colombia en los próximos meses deje de ser grave inversión y teniendo en cuenta el impacto de este choque petrolero y las medidas fiscales que se tendrán que implementar, pues no hay duda que esto puede ser uno de los eventos importantes de este año. Ahora, con respecto a las otras dos calificadoras, pues Fitch Ratings podría ser la siguiente en anunciar un recorte desde el desde el BBB hasta el BBB-, pero seguiríamos siendo grado de inversión para los fondos de inversión internacionales, teniendo en cuenta que dos de las tres grandes calificadoras nos siguen de alguna manera preservando ese nivel de grado inversión. El otro año es otra historia, podríamos sí perderla, así que hay que estar muy pendientes sobre la posibilidad. Consideramos que el mercado ha venido reaccionando ya de manera anticipada ante este hecho, teniendo en cuenta que todos conocen la dependencia de las finanzas públicas y sobre todo del balance externo de Colombia con respecto a los hidrocarburos. Y en el tema de México, ya mencionamos, JP Morgan hace un campanazo de alerta para lo que sería el crecimiento de las economías de América Latina, especialmente en este caso de México, con una contracción de 7%, que sería muy, muy fuerte. Eso sería todo por el mercado internacional. Los dejamos con Sharon, Daniela y Raúl para el reporte Colombia.
Ratings mantuvo la calificación soberana de Colombia en moneda extranjera en BBB negativo para largo plazo, BBB menos que pena para largo plazo, y A3 la de corto plazo. Sin embargo, la firma rebajó la perspectiva desde estable hasta negativa. La calificadora esperaba que el PIB de Colombia creciera 3.2% en 2020 y ahora ve que el incremento será del 0.7%. Para 2021 aumentó la proyección al 3.8% y pronostica que el déficit de cuenta corriente de Colombia aumentará desde el 4.4% del PIB en 2019 a 5.6% del PIB en 2020. Por otro lado, Moody's aseguró que Colombia no cumplirá las proyecciones de crecimiento económicas de 3.3 que se tenían previstas y que los precios más bajos del petróleo y la depreciación del tipo de cambio agregan presiones fiscales significativas. La calificadora cree que la regla fiscal puede ampliar el techo del déficit recomendado para 2020, teniendo en cuenta las necesidades monetarias del país por coronavirus. Por otro lado, FEDesarrollo plantea 3 escenarios para el crecimiento económico de Colombia. En el caso más optimista, el PIB que sería 2.3%, en el medio la estimación es de 1.2% y en el pesimista se presentaría una caída del 0.4% en el PIB. En diciembre de 2019, FEDesarrollo proyectaba el crecimiento del PIB de 3.5% para 2020. Eso fue todo por las noticias. Ahora los dejamos con Raúl para el informe del mercado accionario. Mantuvo un destacado comportamiento, ajustándose moderadamente a los rebotes observados en anteriores jornadas en los mercados internacionales, aunque todavía no consideramos que se pueda considerar que estamos en una recuperación, consideramos que son tan solo unos rebotes. De Fibonacci, el índice colombiano tan solo estaría vulnerando el nivel del 23.6%, estaríamos en busca de 8.2% de Fibonacci, luego hay que observar si el día de hoy probamos este nivel cerca de los 1187 puntos. Colcap, por su parte, se negociaron 200.000 millones de pesos. La acción con mayor volumen de negociación fue Grupo Argos con 52.000 millones de pesos. La más valorizada también fue a su vez Grupo Argos con un 33.3% y la más desvalorizada fue Grupo Éxito por el inicio de la fecha, ex 10.3%. A su vez, en la medida de que no haya cambios relevantes en el plano internacional, el índice podría seguir ganando un poco de valor. Hay que observar que consideramos que podría acercarse a los 1.281 puntos desde que se vengan como tal esos datos negativos por parte de crecimiento global, lo cual podría generar una nueva etapa de búsqueda de refugio, de un entorno de mayor aversión los mercados internacionales. El día de hoy, los mercados en el mundo se podrían observar leves desvalorizaciones, como veníamos observando previamente. Los precios del crudo también mantienen un débil comportamiento, aunque podría ser sopesado levemente por una posible reducción de la tasa del Banco de la República el día de hoy. A su vez, anunció que la asamblea de accionistas aprobaron un dividendo de 376 pesos por acción, un crecimiento del 7.4% pagaderos trimestralmente, equivalente a un yield cercano al 3% con respecto al cierre de ayer. A su vez anunció que el plan de inversiones de la compañía de unos 750.000 millones de pesos y reducirían los costos hasta por unos 250.000 millones de pesos como COVID-19. A su vez, por el lado de Avianca, dio a conocer que está utilizando aviones comerciales para el transporte de carga. Puntualmente se habla de un avión B787-800
hizo su primer vuelo de carga transportando cerca de 20 toneladas de bienes esenciales en cada trayecto. Con este vuelo la operación de carga ya lleva transportadas 15.000 toneladas en medio de esta crisis por COVID-19. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de preferencia al Grupo Sura, la cual en la jornada del día de ayer mostró un buen comportamiento, se valorizó un poco más de un 20%, lo anterior principalmente favorecido por el rebote de mercados accionarios. Sin embargo, consideramos que la recuperación ha sido leve, ha sido moderada, tan solo hemos visto Fibonacci cerca del 23 puntos y seguido este estaría el 8.2 cerca de los 20.133 pesos, donde posiblemente ahí podría, se le podría dificultar. Sin embargo, algo relevante a destacar es eh, las valorizaciones han sido en menor proporción a la especie ordinaria, lo cual ha generado un spread al día de hoy de 5.300 pesos, lo cual consideramos que podría ser un poco más atractivo a estos niveles la especie preferencial. Y finalmente tenemos la acción de Ecopetrol, la cual la jornada del día de ayer también se vio favorecido por este rebote del índice Colcap. Sin embargo, esto es a costa de precios del bien ante una posible expectativa del dividendo que sería aprobado el día de hoy. Cabe recordar que a las 9 de la mañana iniciaría la asamblea, la cual será transmitida vía streaming al público en general. A su vez, reiteramos mantener la cautela, ya que los precios del crudo en referencia Brent, si se mantienen por debajo de los $30 por barril, eso significaría que la petrolera colombiana no reportaría utilidades a lo largo del 2020. Sin embargo, estamos observando y monitoreando la devaluación del peso colombiano. Este break-even de Ecopetrol podría estar por debajo de los $30, sopesado levemente por la devaluación del peso. Sin embargo, ante esta coyuntura retadora en el mercado petrolero, consideramos que si hay que monitorear muy de cerca qué puede pasar con los precios del crudo, porque podríamos, en la medida que los precios del crudo vulneren en referencia a WTI los $20 por barril, consideramos que podríamos observar nuevos mínimos en el año. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con Daniel. De dólar en spot en Colombia. Pasamos de 158 a casi 720 millones de dólares. De todas maneras, estamos un 40, o bueno, no, realmente estamos un 80% por debajo de la acostumbrada de negociaciones en el mercado colombiano. Como hemos venido mencionando, todas estas medidas o estrategias adoptadas por las diferentes entidades financieras en Colombia, pues reduce la posibilidad de que sean muy activas en el mercado, además de que hemos tenido sin duda pues todos estos niveles de volatilidad externos. Ayer mencionábamos que teníamos una muy buena dinámica, posibilidad máxima de escenario de 3.950 para el peso en Colombia, tocamos mínimos cercanos hacia esos niveles, 3.970 o 63 más exactamente como ese nivel mínimo de negociación. Hoy, con ese retroceso nuevamente de los mercados, ese rebote o más bien caída que tenemos en precios de petróleo, precios de acciones nuevamente, también hay retroceso en el valor de las monedas de América Latina, negociaciones en este momento en los 4.027, técnicamente hay que estar muy pendiente de los siguientes niveles. El primero, los 4.054 hacia el alza como posible nivel de eventual retroceso adicional, si continúa el mercado como respirando luego de 2 o 3 jornadas de mejoras, y hacia la baja tenemos el siguiente nivel muy cerca de los 4.000 pesos por dólar
para el día de hoy. Se ve difícil en este momento la ruptura de esos 4.000, aunque pues como es normal en estos niveles de volatilidad tan alto que hemos estado en los últimos días, pues es difícil garantizar que sea un soporte suficientemente fuerte. Ayer los 4.000 no tuvieron, digamos, mayor incidencia en la dinámica del mercado, solo algunos minutos sirvieron de soporte para luego comenzar ese descenso interesante hacia los 3.950. Los problemas de Colombia con su balanza comercial, con su cuenta corriente continúan incrementándose. Ya hemos visto cálculos que podríamos llegar nuevamente a ese déficit externo del 7% del PIB, lo cual pues pondría en una difícil situación al peso colombiano frente al dólar y de alguna manera explica también y le da soporte a lo que ha venido ocurriendo con la cotización en nuestro país. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon para la información de mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Le recordamos a todos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa neutral para todas las referencias y todos los plazos. En cuanto a las negociaciones respecto a hace un mes, continuamos viendo importantes desvalorizaciones en los títulos indexados a la IBR especialmente y los TSUR. Sin embargo, en cuanto al día anterior, se empiezan a ver importantes valorizaciones, especialmente en los TES en pesos a 3 y 5 años. En cuanto a la jornada anterior, tanto los TES del 24 como los TES del 28 se valorizaron, cerrando en 5.6% y 6.8% respectivamente. Ante el menor ambiente de aversión al riesgo, la curva TES tasa fija se valorizó en promedio 50 puntos básicos y por su lado, la curva TSUR también se valorizó 46 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron cerca de 44.000 millones a través del sistema transaccional y 355.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 20, del 21 y del 22. En cuanto a las subastas del Banco de la República con títulos de deuda privada, el día de ayer se adjudicaron alrededor de 1.8 billones de pesos, lo que ya lleva un acumulado en la semana de 4.5 billones de pesos. Recordemos que el banco tiene un cupo hasta por 10 billones para estas subastas. Y no olvidemos que a esta hora se está llevando a cabo la reunión ordinaria del Banco de la República, que a la 1 de la tarde espera tener su rueda de prensa para informar las decisiones tomadas. Como mencionaba ya Daniel, esperamos que se presente una reducción de al menos 100 puntos básicos en la tasa. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Los esperamos el lunes con una nueva edición y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.